Bien, chicos, buenos días. Bien, vamos a trabajar esta semana entonces, bueno, estas 4 semanas que es un ciclo súper intensivo, bueno, es el primer curso que están llevando en este repaso, así que es muy veloz. Ya sé que algunos han estado en el, ¿cómo se llama? En el ciclo ordinario, quizás en el ciclo especial, o algunos vienen preparándose en otras academias, o de repente en su propia casa. Pero lo importante es que en este mes vamos a tratar pues de una manera global y muy rápida sintetizar lo que es en particular en lo que a mí corresponde el curso de habilidad verbal. De repente alguno de ustedes me conoce porque también en la pre me desempeño particularmente en el curso de historia, ¿no? Pero en lo que son estos ciclos súper intensivos o el escolar, ¿no? Con habilidad verbal, porque ahí varios profesionales de diferentes áreas nos concentramos ahí, sobre todo los que somos del área de letras. Bien, como usted sabe, este es un curso taller, por lo tanto, es un curso donde el profesor no tiene gran exposición de temas en general, sino más bien es una guía. Y lo que yo voy a hacer estas 4 semanas es básicamente darles algunos tips y algunos consejos, pero digamos que desde el otro lado, o sea, desde el punto de vista del profesor. Le voy a explicar qué es lo que nosotros buscamos haciendo determinadas preguntas, las clásicas 5 preguntas de estructura que hay para analizar estos textos, ¿no? Entonces, les voy a explicar más los aspectos formales, también les voy a dar algunos tips de cuáles son las trampitas más comunes que incluimos en las preguntas y qué es lo que se busca, por qué es que hacemos estas preguntas, qué se supone que el alumno debe dominar, cómo debe analizar cada pregunta y sobre todo con mucha objetividad y no salirse pues del texto. Bueno, me voy a presentar, soy la profesora Débora Vázquez Tejada, soy comunicadora social de profesión de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos y tengo una maestría en antropología en la Facultad de Ciencias Sociales también de la Universidad de San Marcos y aquí en la Presa Marcos trabajo hace 10 años. Así que vamos a empezar con nuestra separata. Como se ha dado cuenta, de repente se la está hojeando, la separata hoy día es sencilla, literalmente, ¿no? Vamos a ver, vamos a ir introduciéndonos y luego poco a poco vamos a ir complejizando los textos. Así que vamos a ir viendo algunos, digamos, distractores comunes que se colocan en estos textos por más simples que parezcan. Bien. ¿Qué más? Empecemos entonces. El material lo tiene usted, ¿no? La recomendación es siempre que este tipo de materiales, aunque sea en papel reciclado, lo imprima. Porque es importante que usted subraye, que usted tome anotaciones. Recuerde que es muy importante de que no sea todo abstracto. Todavía usted está en una etapa en que tiene que hacerlo de manera escrita porque se le puede ir una respuesta. Entonces, tenga su separata impresa. Si por A o B no la tiene impresa, como usted pues ahí está en un computador, tenga abierto el archivo muy independientemente de que yo lo esté exhibiendo en pantalla. ¿Por qué? Porque como se ha dado cuenta, ¿no? Yo tengo material aquí, pero como al ritmo que usted va a leer, entonces no hay mayor libertad. Yo no lo voy a guiar para que vaya leyendo por dónde va, ¿sí o no? Entonces, cuando se le dé el tiempo de lectura, es mejor que usted tenga el material en la mano o lo tenga abierto en la pantalla para que pueda ir incluso ahí subrayándolo dentro de manera virtual también, ¿no? Y así no alteramos el material que está pues proyectado, que solo lo puedo manejar yo. Así que solamente va a ser una guía. Siempre yo aquí en el chat les voy a ir poniendo, por ejemplo, cuando digamos usted entra o sale o llega tarde por decir, ¿qué pasa? Hay silencio, no veo, no hay nadie, yo soy la profesora. Le voy a indicar siempre en el chat en qué estamos. Es decir, qué texto estamos analizando, ¿no? Qué estamos leyendo, ¿no? Para que usted más o menos pues pueda guiarse. Va a haber entonces partes de explicación. Al final vamos a resolver todos los textos nosotros juntos, pero la idea es que usted primero se aproxime a las lecturas, así que vamos a ir haciendo pues tiempos para que usted pueda ir leyendo, que vamos a ir entre los 8 y los 10 minutos para que revise el texto, vaya marcando y luego vamos analizando, subrayando juntos y les voy dando pues los tips. Es un curso taller, entonces ya más o menos va entendiendo cuál es la naturaleza de esto. Bien, entonces empecemos con nuestro material. A ver, en nuestro material, ¿no? Aquí tenemos a ver, sabemos que los textos suelen ser de 3 tipos, ¿no? Tenemos los textos simples, que solamente tienen letras, son textos nada más. Tenemos los textos mixtos, que tienen
texto, letras, y además tienen una imagen que los complementa, que puede ser una foto, una historieta, una infografía, o algo que puede ser muy complicado para muchos otros, como pueden ser, por ejemplo, cuadros estadísticos para interpretar. Entonces, los textos mixtos pueden tener cierta complejidad. Luego tenemos los textos dialécticos, ¿no? Los textos dialécticos son esos que tienen texto A y texto B, por lo general. O que, siendo un solo texto, se expresan dos puntos de vista muy opuestos, ¿no? Por ejemplo, que gente que está a favor, digamos, no sé, de que votar en las elecciones sea obligatorio o que votar en las elecciones sea voluntario. Entonces ahí colocamos dos puntos de vista opuestos. Por eso es que se denominan, ¿se acuerdan? Los textos dialécticos, porque tienen dos lecturas, unos a favor, otros en contra, dos posturas opuestas. Pero también, ¿no? Si usted ya ha estudiado aquí en la Presa Marcos, sabe que trabajamos con textos cortos, muy sencillos en inglés, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya pues sabemos que en el propio examen de admisión a veces los textos incluyen párrafos completos en inglés o hay muchas palabras, muchas citas que están en inglés, porque el inglés es un curso que pertenece a la currícula, ¿no? Lo que pasa es que pues la mayoría no ni siquiera logra dominar el verbo to be y en realidad los colegios no es que se esmeren en la enseñanza del inglés, sean estatales o particulares, ¿no? Entonces, ahí hay una grave deficiencia y no es un capricho, ¿no? Querer que justamente el alumno tenga un nivel, aunque sea de un básico 6 de inglés, ¿no? Que en realidad es lo mínimo, mínimo que usted debería saber. ¿Por qué? Porque hoy en día la información se transmite muy rápido y sobre todo para lo que son noticias o lo que son, por ejemplo, carreras tecnológicas o carreras científicas, todos los materiales vienen en inglés, ¿no? Y no hay tiempo de esperar traducciones, entonces tienen que hacerlo por ustedes mismos. Entonces, tenemos acá en la Presa Marcos, en habilidad verbal, pequeños textos en inglés que se pueden entender hasta con un básico 6 de inglés, ¿no? Que en realidad lo ideal sería que usted al menos tuviera un nivel básico y cuando egresa se pide que tengan, pues, en eso me refiero a salir de la universidad, un nivel intermedio. Así que eso lo vamos a encontrar por lo general en la parte C de esas separatas. Ya sabes, esas separatas tienen sección A, sección B y sección C. La sección A y la sección B, pues, son de los textos de las tres estructuras que hemos mencionado, simples, mixtos o dialécticos. Y en la parte C, por lo general, se colocan los textos en inglés, ¿no? En este caso, pues, nosotros hoy día tenemos 2 horas y luego tenemos una hora complementaria, si no me equivoco, el viernes. Entonces, en esa hora complementaria veremos estos textos en inglés, pero ahora vamos a trabajar con la sección A y la sección B hasta donde lleguemos, ¿eh? Más o menos esa es la metodología de trabajo. Bien, entonces, para poder empezar, les voy a recordar algunas cosas. En este texto, como en todos los demás, recuerden que es lo primero que nosotros teníamos que hacer. Una característica que encontrábamos en los textos es que ninguno tiene título, y eso es a propósito, ¿no? Porque si les damos un título, ya les estamos aproximando a lo que es el tema central y algo de la idea principal probablemente. Entonces los textos adrede no tienen título. Entonces, ¿cuál va a ser su meta? Escuche, eso es lo primero que usted tiene que hacer. Primero usted hace una lectura exploratoria, ¿no? Es decir, una leída para ver más o menos de qué se trata. Y luego viene una segunda leída donde ya puede subrayar algunas cosas. No se sienta asustado o intimidado si a la primera no lo entiende, porque a veces algunos textos son complejos, otros sí son fáciles, ¿no? Pero siempre es bueno hacer una relectura. Ahora, ¿cuál debe ser su primer objetivo cuando usted lee un texto cualquiera? Ponerle un título, ¿no? Ponerle un título. Para eso podemos recurrir a varias cosas. Lo primero, la mayoría de los textos, como usted se ha dado cuenta, tienen una leyenda, o sea, de dónde lo han sacado. Por lo general son textos editados, de largas notas informativas, textos periodísticos, libros, investigaciones. Entonces, acá te van a decir, en este caso, por ejemplo, dice, Cusi Ramos, dice, año 2017. Cadenas hoteleras u hoteles independientes. ¿Qué prefiere la gente? Ya con eso, miren, eso nos está ayudando, porque no le han puesto un título al texto, pero a veces, no siempre, en la leyenda podemos encontrar nosotros una ayudita al título. A veces el título es muy general, o lo han sacado el nombre de un libro que tiene un nombre muy raro, y que no da exactamente con el tema que estamos buscando. Pero sí es importante que usted siempre revise la leyenda, sobre todo también para ver qué tan actual es la información y también pues encontrar algunas palabras claves. ¿Qué cosas son las palabras claves?
La palabra clave es como cuando usted quiere hacer una búsqueda en Google, ¿no? Digamos que usted tiene una tarea de colegio y dice, ay, tengo que encontrar, no sé, un tema específico. Entonces pone protagonistas, independencia del Perú. Ya. Así pone, ¿no? Y busca y le sale toda la información. Entonces, eso que usted ha puesto, ¿qué son? Son las palabras claves, ¿no? Bien. Entonces, lo que usted va a hacer es pretender que este texto que usted va a leer, tiene usted que encontrarle las palabras claves como para que si usted quisiera buscarlo de nuevo por internet, ¿qué palabras pondría para que le salga justo este texto? ¿Se da cuenta? Vamos a razonarlo así porque es la manera como nos movemos hoy en día, es lo que conocemos, ¿no? Entonces, usted va, su objetivo es, una vez de que detectó si hay alguna ayudita en la leyenda, a veces no hay leyenda, así que piña, es detectar las palabras claves, las palabras que se repiten y que obviamente van a ser el eje temático, porque luego con eso usted tiene que construir ¿qué cosa? Un título tentativo para el texto, es decir, sugerirle un nombre, y este nombre tiene que contener las palabras claves, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos que es un texto que habla acerca de la grave contaminación con petróleo de los ríos de la Amazonía peruana, ¿no? Entonces usted, ¿no? Comienza ahí. ¿Qué palabras claves habrían bajo esas condiciones? Petróleo, Amazonía, contaminación, ¿se da cuenta? Entonces, con esas palabras usted construye un título, ¿no? La contaminación en los ríos de la Amazonía peruana. Ahí está. Entonces, es importante detectar las palabras claves porque con eso usted construye un título tentativo que termina siendo ¿qué cosa? El tema central. Y luego, ¿qué cosa también necesitamos? La idea principal. La idea principal, ¿se acuerdan? Para conseguirla es preguntarle al texto, ¿no? Preguntarle al título este, sobre lo que este desarrolla. Por ejemplo, con ese título, ¿no? La contaminación de los ríos de la selva peruana. Ya está. Ese es el título, el tema central. Pero ¿cuál sería la idea principal? Entonces uno ya leyendo el texto, por ejemplo, ¿no? Puede desarrollar una idea. ¿Qué se dice, no? Preguntamos al título, sobre la contaminación de los ríos en la selva peruana. Entonces, dependiendo de lo que haya dicho el autor, podría ser, no sé, que la grave contaminación de los ríos es por el petróleo, por el descuido de las autoridades, por la corrupción, por la, por la gente que roba, ¿no? Y rompe de repente las tuberías que hay en diferentes zonas, ¿ven? Entonces ya usted comienza a desarrollar el tema. Por eso es muy importante que usted trate de conseguir las palabras claves y le sugiera un título, porque recuerde que eso es lo que más le va a ayudar para que usted pueda responder sobre todo la pregunta 1. Recuerde que la pregunta 1 siempre aborda ¿qué cosa? Lo que es tema central, idea principal o el mejor resumen. Otra recomendación es que usted le preste mucha atención a los párrafos, ¿no? Por ejemplo, este texto todavía no lo hemos leído porque estamos trabajando, ¿no? Primero de una manera exploratoria. Tiene 3 párrafos, miren, ¿no? Aquí están, 2, 3. El 3 es el más largo. Muy bien, inclusive 4, ¿no? 4, ajá, 4 párrafos. Entonces, usted cuando le van a preguntar por el resumen de, digamos, la alternativa que mejor resume el texto, acostúmbrese a trabajar por párrafos. Es decir, sacar un microresumen del primer párrafo, del segundo párrafo, de cada uno de ellos. A veces todos los párrafos aportan información. A veces algunos son muy redundantes y no son trascendentes. Entonces, ¿por qué es importante hacer todo esto que le estoy mencionando? Porque si bien es cierto, es para un texto pequeño y un ejemplito que les ponemos para evaluar y practicar, usted va a tener que hacer esa operación con los extensos libros que le van a dejar en la universidad para las diversas áreas que está estudiando. Y tiene que aprender a encontrar palabras claves, a desarrollar ideas principales y hacer resúmenes de libros completos. Entonces aquí nosotros detectamos cuál es su entrenamiento al respecto. Por eso es que la clave para dominar el curso de habilidad verbal es que usted tenga muchas lecturas y no solo de obras clásicas, también, por ejemplo, de artículos, de temas de análisis, de
coyunturas políticas, noticias mundiales, ¿no? Porque así el cerebro se va acostumbrando a analizar constantemente una serie de situaciones y también no solamente aprende de lo que se habla, sino también cómo se presenta la información en un texto, porque usted va a ir a la universidad no solamente a leer, también va a ir a producir y va a tener que escribir. Y escribir no es tener buena ortografía nada más, o sea, eso es lo mínimo que se le pide, ¿no? La buena ortografía, o sea, ya no, ay, no, es que yo voy a ir a escribir porque tengo buena ortografía, eso es como decir, yo sé leer porque sé las vocales, sé las letras del alfabeto, ¿no? No, escribir quiere decir que usted pueda tener las ideas y sepa ordenarlas y sepa redactarlas, no solamente con las normas gramaticales del castellano, ¿no? Y la buena ortografía, sino que sepa, ¿no? Exponer las ideas de manera ordenada, que se deje entender, ¿ok? Entonces, por eso es que en el trabajo de los textos se evalúa todo eso, porque se quiere un alumno que sea ordenado, que sepa exponer sus ideas, que domine vocabulario, que sepa escribir, que tenga sobre qué escribir y que obviamente pueda leer varios textos en tiempo récord, poniendo en práctica, ¿no? Los resúmenes, el subrayado, las ideas principales, las palabras claves, ¿no? Entonces, por eso es que la pregunta uno es tan importante. Eso es lo que le evaluamos. Si el alumno no es capaz de responder la pregunta uno, quiere decir que realmente su nivel es muy malo y obviamente en la universidad va a fracasar. Por eso es que cada pregunta tiene una razón de ser, ¿no? Ahora, hemos hablado para este primer texto sobre la pregunta uno, ¿no? Así con cada texto que vamos a ir trabajando ahora, vamos a ir hablando de la naturaleza, un repaso de las siguientes preguntas, que serían la 2, la 3, la 4, la 5, que ya sabe que tienen, ¿no? Por ejemplo, el sentido contextual, la pertenencia, la extrapolación, bueno, todo eso también lo vamos a repasar. Entonces empecemos, ya veo que la mayoría ya está en el curso, vamos a trabajar con el primer texto. Es sencillo, así que ponga en práctica lo que acabo de recordarles. Y para esto, primer texto, vamos a tener 10 minutos, ¿no? Es corto, no es muy complejo, ¿no? Y trabajemos este texto mixto, 10 minutos. Son las 8:17, entonces voy a, para que usted pueda leer, voy a cerrar la cámara, el audio, pero puede escribir lo que quiera preguntar a través del chat. Voy a informar también ahí qué es lo que estamos haciendo. A ver, entonces volvemos a las 8:27 para analizar este texto 1. Trabaje.
Bien, chicos, trabajemos entonces ese primer texto para ponerlo de ejemplo de lo que hemos estado hablando. Veamos entonces. ¿Qué tenemos aquí? A ver, vamos a identificar nuestras palabras claves, así que vamos a ir haciendo subrayado, tanto resumen y luego también subrayamos las palabras claves. A ver, dice, uno de los aspectos más importantes del viaje es decidir dónde hospedarse. Entonces, ya nos está diciendo más o menos por dónde va su línea temática, ¿no? Para ello existe una amplia oferta desde los hoteles que pertenecen a reconocidas cadenas, ya, vamos a ver los hoteles que son de un mismo dueño, ¿no? Dice, cuyo gran número de establecimientos es administrado por una misma gestión empresarial y brindan un servicio de calidad estandarizada, hasta los hoteles independientes, ¿ya? O sea, nos están definiendo y presentando dos tipos de hoteles, que no pertenecen a ninguna cadena y ofrecen a los viajeros propuestas innovadoras que están asociadas con un servicio personalizado. Entonces, si vamos trabajando ya por párrafos, démonos cuenta de que en el primer párrafo nos están presentando el tema, ¿no? Sobre dónde hospedarse, dice, ¿no? Cuando uno hace un viaje. Y que hay dos opciones, los hoteles que pertenecen a reconocidas cadenas y los hoteles independientes. Ya, eso es todo lo que nos han dicho. Pasemos al siguiente punto. Perdón. En ese sentido, Skip Research publicó el estudio del año 2017. Dice, Outlook on Hotel Direct Booking. ¿Ya? A ver, ¿qué se trata, ¿no? De encuestas, dice, en el que se realizaron 370 encuestas a establecimientos de hospedajes a nivel mundial. Entonces vamos a señalar el nombre del estudio, ¿sí? Así como también que es un resultado de encuesta. ¿Qué más dice? Esta publicación brinda un análisis sobre los tipos de reservas que se registraron en cadenas hoteleras y hoteles independientes. El informe destaca que las agencias de viajes online, OTA, por sus siglas en inglés, son el principal canal de reservas para los hoteles independientes. Entonces, a ver, las reservas online, ¿no? Como cuando entra, por ejemplo, ¿no? Trivago, Booking, ¿no? Tienen sus páginas y uno va comparando precios, ¿ya? Entonces, las reservas vienen por ahí. O sea, el 40% más o menos. A diferencia de lo que ocurre con las grandes cadenas. A las grandes cadenas dice que por internet, en este caso, en las agencias de viajes, solamente se reserva al 13%, cuyos usuarios suelen reservar directamente del hotel. Claro, la mayoría va directamente a la página del hotel. Eso es diferente, ¿no? Dice, asimismo, la mitad de los huéspedes que asisten a los hoteles de cadenas pertenecen al segmento de negocios, claro, y la otra mitad al de vacacionistas. Eso es bueno mencionar porque sabemos por qué viaja la gente, ¿no? Viajan por negocios y la otra mitad viajan por vacaciones. Dice. En el caso de los hoteles independientes, el 64% de los huéspedes son viajeros de negocios. O sea, la gente prefiere hospedarse, claro, porque si van por negocio voy a gastar mucho en hospedar, entonces buscan precio. Y el 30% y el 36% son vacacionistas, ¿no? Gente que quiere de repente unas vacaciones algo más baratas, ¿no? Finalmente, el estudio de Skip Research indica que las grandes cadenas tienen un 27% de huéspedes leales, o sea, de cada 100, ¿no? 27 siempre se hospedan en el mismo lugar, mientras que los hoteles independientes, un 21%. O sea, si la gente vuelve a viajar, solamente 21 de 100 se hospedan en el mismo hotel. Además, se destaca que la tasa de los usuarios fidelizados llega a un 60% en cadenas hoteleras como el Marriott o el Hilton, ¿no? Es decir, que hay la gente que puede pagar esos hoteles, como sabe, pues, la calidad que tienen, siempre se hospeda en alguno de la misma cadena. Sin duda, este informe revela que si bien en el rubro hotelero las grandes cadenas todavía cuentan con una gran ventaja frente a los alojamientos independientes, las primeras, o sea, las grandes cadenas, deben estar atentas a las demandas de sus diferentes tipos de clientes y apostar por la creación de nuevos productos. Claro, porque la competencia está abierta ahí, ¿no? Vamos a ver entonces cuáles serían nuestras palabras claves de este texto. A ver, ¿qué palabras claves tendríamos? Hoteles, ¿no? De cadenas, hoteles independientes, reservaciones, ¿no? Viajeros de negocios, viajeros vacacionistas, ¿no? Creo que con eso armamos todo el texto. Vamos a
ves que dice el gráfico, porque también los gráficos aportan, dice las plataformas de reservas turísticas refuerzan el negocio de los hoteles independientes. Claro, es decir, las páginas que concentran mucha oferta, ¿no? Estas agencias de viaje o estas agencias de reservas de alojamiento. Entonces dice, porcentaje de reservas realizadas a través de plataformas de viajes en línea en la Unión Europea por tipo de hotel. La gente que se hospedó en cadenas hoteleras a través de estas páginas que te ofrecen mucha oferta, solamente el 15% fue para una cadena hotelera. Y el otro 85% escogió un hotel independiente. Lo cual hace, dice, 133 millones de pernoctaciones adicionales generadas en el 2019. O sea, quiere decir que en el 2019 hubo más gente que se movió, ¿no? Todo esto es prepandemia, pues, también. A ver, vamos a ver las respuestas. Puede compartir sus respuestas aquí en el chat también. A ver, ¿qué tenemos? Dice, el texto es fundamentalmente una exposición de, ya, con lo que hemos estado viendo, ¿cuál podría ser su respuesta? ¿Mm? A ver, Yanela dice que es la E. Sí, pues ahora viene la novedad que otra vez se ha regresado a las 5 alternativas, ¿no? Entonces hasta la D nomás. A ver, tenemos la E. ¿Qué dice la E? Las cifras sobre en qué tipo de alojamiento prefieren alojarse los viajeros. Perfecto, las cifras, sí, el texto tiene muchas cifras y sobre alojamiento está la palabra clave y también los viajeros, ¿no? Ahora, hay que notar algo, ¿no? Si bien es cierto, efectivamente, esta es la respuesta, eso no quiere decir, acá les voy dando tips, ¿ah? Eso no quiere decir que las otras alternativas no pueden ser respuestas. A veces usted se ha sentido abrumado porque se ha dado cuenta que, no en este caso en particular, ¿no? Pero a veces usted lee y las 5 o las 4 alternativas son la respuesta. Usted dice, ¿qué marco? Todas son verdaderas, todas son una respuesta. En ese caso, cuando todas parecen ser la respuesta, o todas son afirmaciones, entonces usted debe buscar cuál es la más completa. O sea, cuál de todas esas alternativas le da más información o tiene una información que abarque mucho más del texto en ese mismo espacio, ¿no? Entonces, esa es la única forma de conseguir una respuesta, la más exacta, la más precisa, la más pulida, la que dé más información. ¿Se da cuenta? La menos vaga. A veces hay suerte, ¿no? Y todas las demás son disparates y es obvio que una de ellas es la respuesta, ¿no? O a veces todas son malas respuestas. No sé, caramba, o sea, ninguna es, no me parece que ninguna sea la respuesta. En ese caso particular, ¿qué hace? Busca la menos peor. O sea, la que puede ser vaga, pero que tiene que ver con el texto. Y aún así, de todas que son malas, es la que tiene un poco más de información. ¿Se da cuenta? Entonces, esos son los distractores que usted puede encontrar en este tipo de preguntas. Téngalo en cuenta, ¿no? Vamos a ver acá qué otras cosas decían las otras alternativas para ejemplificar. Porcentajes de hospedajes por las plataformas de reservas turísticas. Esto es muy específico. ¿Se habla de eso en el texto? Sí, pero acá no te dice qué tipo de hoteles, no se habla del alojamiento en general, ¿no? No, es muy, muy específico. ¿Qué dice la B? El impulso que reciben, debería decir, el impulso que reciben los hoteles independientes por las reservas online. Pero acá no solo se habla de los hoteles independientes, también se habla de las grandes cadenas. Entonces, esto es muy específico. La C dice, la publicación de un informe sobre los tipos de reservas en alojamientos. Esto es muy vago, es demasiado general. Dice, la cantidad de viajeros y los tipos de alojamiento en la Unión Europea. La cantidad de viajeros, no nos han dicho cuántos hay en el texto. Y los tipos de alojamiento sí, pero acá no se habla de cuántos, porque solamente están viajando, ¿no? Solamente están presentando el resultado de 370 encuestas y no hay cifras de cantidades exactas, solo porcentajes. Aunque aquí sí, ¿no? Acá nos aporta, ¿no? 133 millones de personas adicionales, pero no nos dice, o sea, quiere decir 136 millones, 33 millones más, pero no nos dice cuál es la cifra base, ¿no? Entonces ahí había que pulir un poco esa respuesta, por lo tanto la E era más certera. Las cifras sobre en qué tipo de alojamiento prefieren alojarse los viajeros. Ya, esto sí es mucho más general, más completo, y sí, porque el texto tiene cifras. Así que efectivamente la respuesta es la E. Pasemos a la 2. Sabemos nosotros que la pregunta 2 siempre pregunta, por lo general, sobre, perdón, el sentido contextual. Es decir, por
¿Cómo podemos interpretar una palabra específica, una frase, ¿no? Y para esto implica conocimiento de vocabulario, tanto de sinónimos como antónimos, y cómo saber específicamente qué palabra le encaja. A ver, ¿qué dice acá? En la infografía, el término reforzar connota, la connotación. ¿Qué es lo que se puede sobreentender de esto? ¿Qué es lo que trata de expresar, reforzar en la infografía? La infografía dice, la plataforma, a ver, de reservas turísticas refuerzan el negocio de los hoteles independientes. ¿Cuál es la metáfora ahí? Número 2. A ver, Marcel, Milagros y Schubert dicen que es la A, muy bien. Claro, refuerzan, están dando soporte. Claro, está mejorando, dice la cosa para los hoteles independientes. Muy bien, la respuesta sería la A, porque ese término podríamos reemplazarlo, es lo que está connotando. A ver, número 3, de la relación entre desarrollo textual y la infografía, se infiere que los hoteles independientes, a ver, inferencia, vamos a repasar un ratito qué cosa es la inferencia, ¿no? La inferencia es la deducción, ¿no? Lo que yo deduzco, lo que yo concluyo de dos premisas. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, ¿ya? A ver, le voy a dar dos premisas y usted va a sacar una conclusión válida, ¿no? A ver, la primera premisa sería, ayer José fue a una fiesta. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es, la fiesta era solo para profesores. Entonces yo puedo concluir que, ¿qué puedo concluir? Que José es profesor, porque si la fiesta era únicamente para profesores, es lógico que si él asistió, entonces él es profesor, ¿verdad? Ya. ¿Por qué les pongo este ejemplo tan simple? Porque en ningún momento de las dos frases se ha dicho que José es profesor. Usted lo está deduciendo, está llegando a la conclusión. O sea, esa información no está explícita. ¿Ve? Usted ha tenido que deducirla. Eso es una inferencia. O sea, usted ha hecho una inferencia a partir de dos premisas. Por lo tanto, cuando le pregunten a usted, escuche bien, repaso de lo que es la inferencia, ¿qué se puede inferir de la información que ha dicho el texto? ¿Qué se puede inferir sobre, qué sé yo, sobre los hoteles independientes? ¿Qué se puede inferir sobre las grandes cadenas? No le están preguntando por algo que el autor ya te haya dicho, porque ahí no hay ningún esfuerzo mental. Sería simplemente, porque para eso mejor les preguntan qué es compatible con lo que dice el texto. Eso es diferente, ¿eh? La inferencia implica que usted tenga que evidenciar una información que es válida, algo que le hayan dado las pistas para que usted suponga, ¿no? Con certeza que algo es de determinado modo, aunque no lo haya dicho, ¿no? Por ejemplo, una persona le dice, yo nací en el 2020. No, voy a hacer, no soy un bebito ahorita, 2000, ya yo nací en el 2000, les dice alguien. Entonces, esa persona no le ha dicho su edad, pero usted con el año más o menos intuye que esa persona puede concluir que tiene o 21 años, porque todavía no acaba el año, no sabemos cuándo lo cumple, de repente cumple en diciembre, o ya cumplió sus 22 años. Entonces yo puedo concluir que la persona, ¿no?, que me ha dicho que nació en el 2000 tiene 21 o 22 años, no hay más, ¿ve? Ahí eso es la inferencia. Entonces siempre estemos atentos. No es marcar algo que ya diga el texto, sino es algo que usted pueda deducir válidamente de las premisas vertidas en el texto, ¿ya? Ahora con eso vamos a esta pregunta 3. De la relación entre el desarrollo textual y la infografía, o sea, tiene que tomar en cuenta texto e imagen, se infiere que los hoteles independientes, a ver, quiere decir que acá le van a presentar opciones falsas y hay una verdadera. Algo que usted pueda deducir sobre los hoteles independientes, algo que no esté explícito, pero que usted pueda suponer válidamente. ¿Cuál sería su respuesta? A ver. A ver, espere, acá José dice, postulé en marzo y ahora estoy preparándome para el examen de admisión de octubre. Se infiere que no ingresé en marzo, ¿ya? Es un buen ejemplo, ¿no? Es triste, pero es un buen ejemplo, ¿no? Así es, pues chicos, es ingresar a San Marcos no es fácil, ¿no? No es fácil, pero no es imposible tampoco. Todos hemos pasado por eso. A ver,
Pero sí, está excelente su ejemplo, José. Muy buen ejemplo, claro. Entonces estoy infiriendo que si se sigue preparando es porque obviamente puedo deducir, puedo concluir que es porque aún no ingresó. Muy bien. Daniela sugiere de frente que la alternativa es la C. Vamos a ver si esto es cierto. A ver, dice. Melanie dice que es la A. Ah, a ver, ya hay disidencia. O sea, aquí sí que hay dos posturas. Vamos a ver cuál es. Milagros también dice que es la A. A ver, José dice que es la A. Yoshi dice que es la D. Por ahí la C. Uy, ya se disparó la cosa. O sea, hay varias propuestas. Vamos a ver quién tiene razón. A ver, vamos a analizarlo bien. ¿Cuál puede ser una inferencia? A ver, vamos a ir descartando una por una, ¿ya? Dice, han conseguido sacarles notoria ventaja a las cadenas hoteleras en Europa. A ver, ¿esto es verdad o es mentira? Esto es falso, porque acá dice, miren, bien claro, estamos viendo que hay, dice, mayor índice de fidelidad, ¿no? Los huéspedes son leales. Ahora, ¿qué pasa acá? Miren, lo que pasa es que no estamos entendiendo bien la información. Esto no quiere decir, ¿no? Que la gente se está hablando solamente de las reservas online. O sea, cuando la gente se mete a esos buscadores para, quiero viajar, no sé, Arequipa, ya, a ver, voy a meterme a esas páginas, ¿no? Booking, Trivago, ¿no? Para ver dónde reservo. Y comienzo a mirar precios, comparo precios y veo dónde me lo. Pero acá también dice que la gente que se hospeda en grandes cadenas llega a estas grandes cadenas a veces a través de esas páginas, pero con menos frecuencia se hospeda en esas cadenas porque les interesan más los hoteles independientes. Porque esa gente está buscando precios, ¿ves? Ahora, ¿qué pasa? Pero la gente que se reserva, o sea, que reserva en estas grandes cadenas va de frente a la página del hotel. Si alguien se hospeda siempre, no sé, en el Hotel Hilton, ya no se mete pues a buscar, dice, no, me meto a la página web del Hotel Hilton de frente y reserva, se da cuenta, porque quiere estar ahí. Entonces acá no estamos entendiendo bien las cosas, ¿ves? Entonces, acá menciona incluso al final, sin duda este informe revela que si bien, mire, en el rubro hotelero, las grandes cadenas todavía cuentan con una gran ventaja, acá ha dicho bien claro, inclusive el 50% de la gente que se hospeda por negocios va ahí, y que también dice bien claro que tienen una gran fidelidad, ¿no? Mayor fidelidad que a un hotel cualquiera. Inclusive el Hilton o el Marriott tienen un 60% de fidelidad, por lo tanto menciona que tienen todavía una gran ventaja. Por lo tanto, la primera es falsa. ¿Mm? Es falsa. La segunda dice, tienen mejores instalaciones en sus edificaciones que las cadenas hoteleras. Esto no lo podríamos aseverar, puede ser que sí, puede ser que no, pero no lo dice en ninguna parte del texto, ¿te das cuenta? Tampoco han hecho énfasis que el hecho de que la gente se hospede en un lado o en el otro sea porque tengan mejores infraestructuras o que otros. No dice ese dato. Entonces yo no puedo suponer algo que en este caso ni se menciona. O sea, si yo voy a hacer una conclusión, tiene que ser algo que esté manifiesto. Entonces la B está muy alejada. La C, ¿qué dice? Compiten en las mismas condiciones con las cadenas hoteleras y internet. ¿Esto es cierto o es falso? A ver, compiten en las mismas condiciones. Hasta ahí uno dice, ay no, porque obviamente las grandes cadenas tienen, pienso, dicen mejores infraestructuras, Hilton, el Marriott, ¿no? No sé. Con las cadenas hoteleras y hoteles, acá te están diciendo que compiten en las mismas condiciones para conseguir clientes. O sea, así como te dan la oferta del hotel, no sé, el hotel Juliana, igualito el hotel Marriott te ofrece, sí, cualquiera, están ahí. O sea, en ese sentido, la oferta es democrática, tú puedes revisar lo que te ofrece. Si compiten en las mismas condiciones, verdadero, sí, porque están ahí, que te la están presentando, ya que la gente coja uno u otro y es otra cosa. Entonces, esto sí es cierto, se puede decir que sí, en base a lo que dice el texto. ¿Qué dice la D? Consiguen amasar fortunas mayores que las cadenas hoteleras a nivel global. Miren, y están hablando acá a nivel global, o sea, todo el planeta. Para empezar, el texto no nos ha dado información a nivel global, apenas se ha remitido a un año en particular y de la Unión Europea. Así que esto ya queda descartado porque una sola palabra le cambió el sentido. Así que la D no es. La E dice, tienen mayor cantidad de usuarios fidelizados que en las cadenas hoteleras. Es falso, ¿no? Porque dice más bien que la gente que ya les dice, no, yo solo me hospedo en la cadena tal, punto, ¿ves? Entonces, esto es falso. Entonces, la única que sí podríamos decir que tenemos una certeza y que concluimos es que
En el internet sí vamos a encontrar la misma oferta de las dos. Ya lo que la gente elija es otra cosa, ¿ves? Entonces tenemos que ir con certezas. Sí, así vamos a ir puliendo, chicos. Por eso es que llevan un curso de repaso, ¿no? Número 4 dice, a partir de la infografía, es incompatible afirmar que las cadenas hoteleras en la Unión Europea, mire, incompatible. Acá les voy a dar otro tip, otro secretito. Usted esté atento a los tips, a los secretos, ¿ah? Mejor si los puede apuntar. Mire, nuestros cerebros, lo primero que hacen es ir a buscar lo compatible, lo verdadero, la afirmación. O sea, digamos que estamos programados para buscar eso, ¿se da cuenta? ¿No? Pero aquí usted lo que tiene que hacer es decirle a su cerebro de que lo que tiene que buscar es la falsa. Por eso yo le recomiendo que cuando usted, ¿no?, se enfrente a este tipo de preguntas, y bien, es cierto que está leyendo usted ahí, a partir de la infografía, ya te está diciendo específicamente, solamente es la infografía, o sea, no debo tomar en cuenta lo del texto, me está preguntando solo la infografía ya. Dígale a su cerebro, la imagen, solo la imagen, ya está. Y te dice, es incompatible afirmar que las cadenas hoteleras en la Unión Europea, usted lo que va a hacer, mire, para que no se equivoque cuando le toque dar su examen, ¿no?, va a escribir acá falso, una F gigante, ¿ya? Porque te están preguntando por lo incompatible, porque ¿sabe lo que le va a hacer su cerebro? Cuando usted vaya a leer las alternativas, su cerebro va a decir verdadero, verdadero, este es verdadero, este es verdadero. O sea, porque nuestros cerebros tienden a buscar la afirmación, ¿se da cuenta? Entonces, usted tiene que avisarle a su cerebro que lo que tiene que hacer es lo contrario. Es como cuando te preguntan por el antónimo y tú marcaste el sinónimo. Y dice, pero que ahí decía antónimo, ¿qué me pasó? Bueno, que a su cerebro le jugó una mala pasada. Por eso es que le recomiendo, cuando vea esto, fíjese bien, ¿qué es lo que dice el enunciado? Incompatible, me están preguntando lo que es falso sobre las cadenas hoteleras. Entonces yo voy a colocar una F enorme acá, ¿ya? Para que yo sepa que estoy buscando la falsa y cada vez que viene la F, diga, ay, no estoy buscando la afirmación, estoy buscando la falsa, ¿ya? Eso es un secreto y eso nos ha pasado a todos. A ver, ya comienzan con las posibles respuestas. Sayuri dice que es la D de dedo. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver qué dice la D de dedo. Pero, a ver, Rosita le afirma. Yanela dice que es la E, ¿ya? Y Yoshi dice que es la B. O sea, hay una discordancia en posturas. Vamos a analizar cada uno de estos, ¿ya? Para evitar esta situación. Dice, incompatible sobre las cadenas hoteleras de la Unión Europea. Solo según el gráfico, ¿eh? ¿Recuerda eso? Solo según el gráfico. Nada de lo que ha dicho el texto, solo el gráfico. Veamos. Dice, las plataformas de reservas turísticas las exponen en sus listas. A ver, esto es falso, esto es verdadero. Esto es verdadero. Entonces, esta no es la que estoy buscando la falsa. El 64% de sus huéspedes pertenecen al rubro de los negocios. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Esto es verdadero, ¿sí? Esto es verdadero. Por lo tanto, esta no es la respuesta. Porque estoy buscando la falsa. ¿Qué más dice acá la C? Ostentan la misma calidad que las sucursales citas en América. Citas de situadas, ¿no? Citas de situadas, no, por eso no es citas con C, ¿ya? A ver, dice, ostentan la misma calidad que las sucursales citas en América y las cadenas hoteleras. Sí, porque acá dice bien claro en el texto que los servicios son estandarizados. O sea, si tú vas al Hotel Hilton no sé, de Estados Unidos, es lo mismo que vas a Londres o a París, encuentras los mismos servicios, la misma calidad, por eso la gente va, ya confiada, ¿no? Entonces esto es verdadero. La D que dice, albergan 19 millones de pernoctaciones adicionales. Acá dice en la imagen que hay, ¿no? No te dice cifras exactas, ¿no? Dice que hay pernoctaciones adicionales, sí, pero no te dice cifras exactas. Por lo tanto, esta sería la incompatible, la falsa, ¿ya? Hasta ahí vamos viendo que esta está falsa. ¿Qué dice la E? Atienden de modo directo a los interesados en hospedarse allí. A ver, claro, ¿saben por qué cosa es un modo directo? Usted dirá, pero es virtual.
Sí, pero entran a la página web, dice bien claro, ¿no? Ya de frente ya la gente no, ay, voy a buscar dónde me hospedo, entro, no sé, a Trivago, a Booking, y el Hotel Juan, el Hotel Pedro, el Hotel Las Rocas, qué sé yo, y voy a ver cuál me conviene, no. Hay gente que va de frente, en el caso de las cadenas hoteleras, y dice, me voy a la página web del Hotel Hilton para reservar directamente porque quiero el Hotel Hilton, ¿se da cuenta? ¿Mm? Entonces, sí atienden de modo directo. Que no quiere decir que no sea virtual. Hay formas virtuales de atender directamente, sí. Una cosa es que le manden, ¿cómo se llama? Un mensaje en una página web y otra cosa es que le escriban directamente su correo electrónico, ¿se da cuenta? Entonces, esa sería verdadera. Por lo tanto, la única falsa es la de vereda. ¿Ve? Así tiene que analizar, usted tiene que conversar con las alternativas. Número 5, finalmente. En la pregunta 5, ¿qué tenemos? Preguntas de extrapolación. Por lo general siempre comienzan con condiciones. Le ponen sí. Y si pasara esto, y si pasara el otro, extrapolar. Extrapolar es ir más allá de los polos del texto. O sea, tú te vas a salir de lo que dice el texto para comparar lo que se ha presentado en el texto con una situación hipotética o con otro escenario. Por ejemplo, me hablan, ¿no? La sequía de Europa, ¿no? Y cómo está afectando al transporte fluvial, a la alimentación, ¿no? Al surtidor de agua. Y te presentan tu situación y te preguntan, si eso ocurriera en el Perú, entonces te están viendo todo ese cuadro, ¿qué pasaría acá? ¿Ven? Eso es extrapolar. Vamos a ver qué dice entonces la 5. Si desde enero del 23 las cadenas hoteleras diversificaran los estándares de su servicio en relación a las características de cada país, entonces, o sea, que ir al Hotel Hilton de Perú no sería lo mismo que ir al Hotel Hilton de Estados Unidos, porque tendrían diferencias, o sea, ya no estaría estandarizado el servicio, habría variantes de acuerdo a la localidad. ¿Qué podría pasar? Pero recuerde que la extrapolación tiene que ser válida en base a lo que el texto te haya dicho. O sea, yo no voy a concluir, ay, entonces, pues, los precios, qué sé yo, puedo concluir de que van a ser más bonitos los hoteles de Sudamérica. ¿Ves? Es demasiado vago, demasiado subjetivo. Tiene que usted marcar algo que te haya dado pistas el texto. Por eso que la extrapolación es bastante complicada. Veamos a ver. José dice que es la B de burro. Vamos a ver si esta es la respuesta. A ver, ¿tienen alguna otra alternativa o están todos de acuerdo con José? A ver, Daniel y Yanela sugieren que es la A de avión. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces vamos a analizar cada una de las respuestas. A ver, dice, si las cadenas hoteleras diversificaran los estándares de su servicio en relación a las características de cada país, entonces podrían tener en el futuro una mayor cantidad de fidelizados. ¿Y usted cómo lo sabe? De repente una persona en Estados Unidos dice, ay no, porque si no el hotel no es como acá, entonces allá no me voy a arriesgar y no voy. ¿Se da cuenta? O sea, usted eso no lo puede saber. Eso es muy vago. No le dice nada del texto sobre eso, entonces no podemos suponer. La B dice, es posible que disminuya la cantidad de usuarios fidelizados. Esto sí sería posible, ¿sabe por qué? Porque si la gente se fideliza, dice, no, yo me hospedé en el Hotel Marriott de California, por decir, sí, y me gustó la atención, todo. Entonces, como ahora voy a viajar a París, mejor me hospedo en el Hotel Marriott de París, porque como es estandarizado, entonces quiere decir que la excelente atención que tuve en California, voy a tener una excelente atención también en el Hotel Marriott de París. Y si mañana, la próxima año viajo, no sé, a Madrid, me voy y me busco el Hotel Marriott de Madrid, porque va a ser igual como me atendieron, ¿ves? Por entonces la gente está fidelizada, por eso de frente van y buscan el Hotel Marriott. Pero, ¿qué pasaría si la calidad fuera diferente, si hubiera otros estándares? Entonces la gente, ay, no, me gustó el de California, pero ¿qué tal si el de Londres no me parece? Mejor no voy, ahí voy a buscar otro lugar o voy a ver, ¿ve? ¿Es probable que pierdan gente? Sí, porque su éxito de las cadenas hoteleras es justamente que te ofrecen un mismo excelente servicio garantizado, por eso tú ya vas sobre seguro, ¿no? ¿Ve? Entonces, esta sí podría ser posible. ¿Qué dice la C? Los hospedajes independientes absorberían al Marriott o al Hilton. Esto no lo podemos saber. La gente a dónde iría a pasar, ¿no? De repente se van a otra cadena que no haya hecho eso. Los viajeros de negocios ya se alojarían en el Marriott o en el Hilton. No, porque hay otros factores, como el precio. La gente que va por negocios y quiere ahorrar y no se va a dar un lujo de ir a estos hoteles carísimos. La competencia entre alojamientos desaparecería de una vez. Esto ya está demasiado alejado. Entonces la respuesta sería la B de burro, ¿no?
que si cambian sus estándares, entonces sí la gente dice, ay no, es como que usted va a un supermercado X, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque yo sé que ahí venden el mismo tipo de zapatillas, de ropa, los precios son así, pero si le dicen, no, pero ahí no es igual, ¿ah? Porque cada centro comercial de esa cadena es diferente, ay, mejor no me arriesgo, ¿ves? Esa es la lógica. Entonces la respuesta es la B de Google. Ahora ya, con más confianza y habiendo desarrollado cómo se maneja cada uno de estos textos, vamos a pasar al texto 2. A ver, el texto 2 también tiene un gráfico para analizarte estadísticas. ¿Ya? 10 minutos, sí, 10 minutos y lo desarrollamos juntos. A ver, texto 2 son las 8:58, volvemos a las 9:08. Trabájelo.
Ahora chicos, continuemos, vamos a trabajar ese texto. A ver, ¿qué tenemos acá? Vamos a hacer nuestro resumen encima, ¿ya? Dice, hace exactamente 15 años, el banco francés BNP Paribas, ya, vamos a ver entonces, el banco francés, está hablando de esto, dice, congeló 3 fondos de inversión valuados en más de 2.000 millones de dólares, alegando que los problemas con las hipotecas subprime en Estados Unidos habían hecho imposible su valoración. ¿Ya? Acá nos está dando una idea entonces, el banco congeló 3 fondos de inversión. Eso es gravísimo, ¿no? A ver, ¿qué más dice acá? Este evento marcó un quiebre en la historia de la economía internacional, al confirmar que la crisis de las hipotecas subprime, aquellas otorgadas a personas de dudosa solvencia, no se confinaría al mercado estadounidense y causaría una crisis global, cuyos efectos continúan hasta nuestros días. Entonces están hablando de las hipotecas subprime. O sea, una hipoteca es cuando la gente compra una casa en Estados Unidos, en esos países hacen un negocio con el banco. El banco paga la casa por ellos y el banco es dueño de la casa, pero te da el préstamo para que tú le vayas pagando al banco, ¿no? Entonces es una hipoteca. Entonces la gente le va pagando en cuotas al banco, pero el que se ha comprado la casa en realidad es el banco. Entonces cuando tú le terminas de pagar al banco, te da recién los papeles de tu casa. Son las hipotecas. Entonces dice de que hubo un quiebre hace 15 años y que desde ahí no se sale todavía. Porque este tipo de hipotecas, o sea, los préstamos que se dieron para que gente que no tuviera, dice, una gran solvencia, pudiera hacerse de una propiedad, pero entraron en crisis. ¿Qué más tenemos acá? Esta no era la primera vez en el nuevo siglo que se registraba una caída de las bolsas a nivel mundial. Acá quiere decir que nos van a hablar de otras caídas. Entre el 2000 y el 2002, la burbuja financiera producida por el auge de las empresas tecnológicas y del Internet, llamada la burbuja.com, dice, también sacudía los índices bursátiles, o sea, de la bolsa de valores, e iniciaba una leve y gradual recesión en las economías desarrolladas de Occidente tras los atentados del 11 de septiembre. Ya, o sea, nos está dando un recuento histórico. Sigamos, dice acá. Ajustar por el índice Standard Poor's 500, S&P 500, que mide el desempeño bursátil de 500 grandes empresas cotizantes en las bolsas estadounidenses. Esto mide, vamos a señalar, dice, el desempeño bursátil de 500 grandes empresas que cotizan en la bolsa norteamericana. A ver, ¿qué dice este índice? El descalabro producido por la crisis financiera del 2008 fue el más abrupto. O sea, acá te están presentando otra crisis, la del 2008. El índice perdió la mitad de su valor entre octubre del 2007 y marzo del 2009, cayendo por debajo de los 700 puntos, un desplome fuerte. El índice también refleja altos niveles de volatilidad que experimentaron las bolsas de Estados Unidos desde la pandemia del COVID-19. O sea, otro más para el 2020, ¿no? El S&P 500 no se desplomó más del 30% en los 3 primeros meses del brote del coronavirus, ¿no? Desde los 3.258 puntos que gozaba el 2 de enero a los 2.237 el 23 de marzo del 2020. O sea, ¿cuánto se desplomó? ¿No? Muy bien. ¿Qué más dice? El desplome más reciente, sigue históricamente, se registra el 3 de enero del 22, o sea, de este año. ¿No? Este es el desplome más reciente. Cuando el índice alcanzaba un máximo histórico, se había subido bastante, estaba bien la cosa, con 4.796 puntos, y los pronósticos de inflación y de aumento de la tasa de interés ya auguraban una crisis incierta. Había mucha gente endeudada. Con el impacto de la guerra de Rusia en Ucrania, el índice acumulaba una pérdida de 20% hasta el 30 de junio del 22. O sea, ¿cuánto de pérdida? Cuando llegamos a 3.785 puntos. Si bien parece estar repuntando en junio. O sea, acá está el bajón, ¿no? Si saca una resta, hay un bajón. Y eso lo puede ver acá en estos cuadros estadísticos. En los cuadros estadísticos se ve, ¿no? Y te dice las caídas que han habido de la bolsa por el asunto específicamente de las hipotecas, ¿no? Acá se cuenta en el año 2000 al 2002, cuando hubo la burbuja, o sea, de que subieron mucho los precios y luego se desploman, ¿no? Por las cosas tecnológicas, dijeron, ¿no? La burbuja.com, así se llamaba a subidón y luego una gran bajada que hubo por las cosas tecnológicas, ¿no? Y una caída
sobre todo porque hubo el atentado del 11 de septiembre. Entonces ahí se ve, hay una subida y luego viene una bajada. Luego viene una subida, ¿no? No muy rauda, sube, pero hubo una caída muy fuerte para el 2008 con una crisis, ¿no? Por eso las hipotecas subprime que estaban mencionando. Luego todo ha venido sostenido, o sea, la cosa ha ido bien, había mejorado frente a otros años anteriores. Luego vemos acá que hay una bajada considerable, abrupta, pero muy rápida, que se recuperó rápido, pero fue por los 3 primeros meses de la pandemia. Y luego ha subido muy amplio, pero con la guerra, la inflación y la guerra de Rusia-Ucrania está en bajada, aunque se espera, dicen, un repunte ahorita para junio, bueno, el artículo de junio, ¿no? Entonces, acá nos están dando una historia y con este gráfico. Veamos qué dice la fuente. Pascuali dice, de acá último la noticia, 8 de agosto del 22, la crisis económicas mundiales, según el índice Standard Poor's 500, estatista, ¿no? De la página de estatista. Vamos a ver ahora las respuestas. A ver, la número 1, dice, principalmente, el texto es una exposición de, a ver, ¿qué te expone el texto? ¿Ah? ¿Qué marcar? A ver, José dice que es la B de burro. ¿Qué dicen los demás? Rosita dice que es la C. Sayuri había dicho que es la B, la mayoría dice que es la B. Milagro dice que es la D. Vamos a ver. Ya que no hay acuerdo, vamos a ver qué dice cada una de ellas. Veamos. ¿Qué dice la A? La A dice, cada una de las causas que expoliaron, o sea, que impulsaron las 4 crisis económicas mundiales registradas en un periodo de 30 años. No son 30 años, ¿no? Es menos. Es menos. Eventos que ocasionaron las crisis económicas globales, ya, en el siglo XXI, claro, porque es el del 2000 en adelante, y cómo se reflejaron en el índice bursátil, ¿no? Ese IP 500. Claro, esta está redonda, esta se ve bien, vamos a ver si hay algo mejorcito. La C que dice, todas las crisis económicas acaecidas en Estados Unidos, desde 1992 hasta el 2022, según el índice bursátil, ya. A ver, ¿qué es lo que pasa? Desde el 92, pero las crisis nos las están mencionando a partir de acá, ¿no? Porque hasta antes no aparece, no hay otra crisis ahí. Entonces, no es, ¿cómo se llama? Algo fiel, ¿no? O sea, te presenta, ¿no? El índice es del 92, pero la crisis te la están presentando recién a partir del 2000. ¿Qué dice la D? Las caídas más abruptas de los indicadores del índice bursátil Standard Poor's 500 en el lapso entre el, bueno, acá debería decir 2000 incluso, ¿no? 2000 debería decir, y el 2022. Las caídas más abruptas en los indicadores del índice bursátil. A ver, no suena mal, sí, son caídas abruptas, pero no te dice que son qué, que son crisis económicas que son globales, ¿no? O sea, la D no está tan mal, solo que acá faltaría un cero, ¿no? Entonces la voy a poner manualmente, ¿no? ¿Ya? No está mal la D, pero la B es más precisa. ¿Por qué? Porque en el texto te está diciendo no simplemente las caídas más abruptas, ya por eso sería solamente el gráfico, sino te está diciendo qué eventos, qué pasó para que cayera, ¿no? Porque te está explicando. Entonces, la D y la D se parecen, pero si tuviéramos que elegir, escogemos a la que nos da más por menos, es decir, nos da más información con la misma cantidad de palabras. Entonces, la D es más completa, porque acá en el texto te está diciendo, recuerda que el texto es todo, es imagen, todo completo, te están diciendo el por qué, no solamente te muestran el ver. Entonces, la B es más completa. La E que dice, los desplomes del valor del índice bursátil entre el 2 de enero del 92 y el 4 de... No está mal, sí es cierto, te ponen, ¿no?, los datos desde esas fechas, pero la información que te da el texto es el por qué, no son cifras vacías, te está diciendo el por qué. Entonces, la respuesta, ¿ya?, en este caso, es la de burro, ¿no? Porque va a ser más completa, más completa. Nos está diciendo que el texto nos aporta qué eventos ocasionaron las crisis económicas globales, ¿no? ¿Por qué pasó eso? No solo presentan cifras. Es importante, ¿no? La diferencia es sutil. Dice que la B parecía la respuesta. Es una respuesta, pero la B es más completa. Pasemos a la número 2. En el texto mixto, los verbos sacudir y gozar. ¿Qué cosa connotan? O sea, ¿a qué aluden? ¿Qué cosa quieren decir
estos textos, sacudir y gozar. A ver, ¿qué dice acá? Veamos. Dice, denominada burbuja.com. También sacudía los índices bursátiles. O sea, había movimiento, ¿no? Sacudía. Ahora, sacudir un índice bursátil es básicamente bajarlo, descarrilarlo, ¿no? Es como moverlo, ¿no? Sacudir, o sea, lo va a volver inestable. Y volver inestable un movimiento bursátil es básicamente traerlo hacia abajo. Ahora, porque tiene que ver el contexto, ¿eh? No es la palabra seca, es en el contexto, ¿a qué se refiere? Y luego, de los puntos que gozaba, o sea, le iba muy bien, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿no? Que la respuesta, ¿no? Es entonces, ¿no? La sacudió, o sea, lo hizo caer, ¿no? Lo va a decaer, porque hay que verlo en contexto. Y en este caso gozaba, o sea, le iba bien la bonanza, ¿no? Recuerde, puede ser que las demás sean sinónimos, sí, pero usted tiene que esos sinónimos ponerlos en contexto. ¿A qué se refiere en el texto? Número 3. Se infiere de la infografía, ya, solo de gráfico, según el índice S&P 500, la crisis económica producto de la pandemia COVID-19 ha sido. ¿Qué podemos deducir? A ver qué vemos acá. Pandemia COVID, ya, la crisis. Bajó hasta acá, ¿ya? A ver, ¿qué podemos decir? A ver, la mayoría dice que es la C de casa. Veamos. De menor duración en comparación a las dos crisis anteriores. Perfecto, por supuesto, ¿no? Menor duración. ¿Por qué? Porque la recuperación es rápida, ¿no? Vemos, ¿no? Menor duración. Vean las otras. La bajada es sostenida, se quedan un rato ahí hasta que vuelven a subir. También bajada abrupta, algo sostenida, lento. En cambio acá, bajador y luego una subida muy rápida, ¿no? Entonces, podemos intuir que fue mucho más rápido. Además, en el texto dice, fueron 3 meses, ¿no? Número 4. Es incompatible con el texto mixto afirmar, a ver, dice que es falso decir lo que va a mencionar acá. Entonces hay que leer bien el vocativo, el texto. Dice que las crisis reflejadas en el índice SP500 se deben a causas exclusivamente económicas. O sea, dice el vocativo que es falso decir que la crisis solamente son por cuestiones económicas. ¿Por qué? Claro, ¿no? Sí, ahí sí estamos de acuerdo todos, porque las crisis también se originan a partir de cuestiones sociopolíticas, como la guerra entre Rusia y Ucrania, o de salud, en este caso, como menciona el texto, que también causa un bajadón, la COVID, ¿no? Muy bien, entonces vamos al 4, vamos al 5. Número 5, si la pandemia de COVID-19 no hubiese ocurrido, posiblemente, a ver, vamos a seguir el gráfico. Haga de cuenta que no hubo la pandemia. ¿Cómo iba la cosa? Acá usted tiene que analizar así. Acá hubo un bajón por la pandemia. No hubo pandemia, entonces ¿qué hubiera habido? Un crecimiento más sostenido, ¿verdad? O sea, quiere decir que inclusive el crecimiento podría haber sido mayor, porque no hubiera habido pandemia, entonces todo pintaba bastante bien. ¿Qué podemos deducir? La número 5. A ver, por ahí Milagros dice que la D de dedo, la 5, que dicen los demás. A ver, ¿qué dice la D? Que el crecimiento económico, según el índice bursátil registrado desde el 2010 hasta el 2020, hubiese sido ininterrumpido y sin altibajos. A ver, necesariamente, eso no lo podemos saber. ¿Se da cuenta acá viene un asunto de que estamos siendo demasiado categóricos? Esa es otra cosa, miren, que le voy a dar otro secretito acá. Desconfíe siempre de las alternativas que son demasiado optimistas o demasiado pesimistas. Las que son muy radicales, las que dicen nunca, jamás, todos, ninguno. Tenga cuidado con esas alternativas, porque no le dejan la puerta abierta a otras posibilidades. A ver, ¿cuál es el problema con la DDD? Se ve bien, ¿ah? ¿eh? Pero ¿qué dice? El crecimiento económico, ¿no? Si no hubiera habido la COVID, dice, según el índice bursátil ya, registrado desde el 2010 hasta el 2022, hubiese sido ininterrumpido y sin altibajos. A ver, vamos a ver, desde el 2010 dice, ¿no? Ya, o sea, hubiera sido ininterrumpido y sin altibajo. O sea, esta cifra no está, mira, acá abajo, ¿no? Alto, bajo, altos,
baja un poquito, vuelve a subir, mira, acá se estanca, acá baja, ¿no? Vuelve a subir, acá luego una baja para el 2019, que es previo a la pandemia, y luego acá. Si no hubiera habido la pandemia, digamos que esto hubiera ido recto hasta arriba, pero no hubiera habido ningún altibajo, ¿no? ¿Se da cuenta? Ininterrumpido, o sea, es una recta hacia arriba, ¿no? ¿Ve? Siempre hay pequeñas subidas, bajadas, que se va registrando. Entonces se da cuenta cuál es el problema con la alternativa D. ¿Ah? Eso quiero que observe, ¿ya? Observe bien eso, porque en esos pequeños dicen que en los detalles se esconde el diablo, ¿no? No hay una frase así. Bueno, ahí está el asunto. Usted tiene que fijarse qué posibilidad le deja. Si es muy radical, ya con la pista de cierre, hubiese sido ininterrumpido y sin altibajo. O sea, perfecto. Posible, pues. Muy radical. No marque eso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Ah? A ver, ¿qué dicen los demás? La B, a ver, algo de tener la B, vamos a ver qué es la B. José dice que es la E y Daniela la B. Vamos a ver la B y la E. La B dice, los pronósticos de inflación y el aumento de tasas de interés no hubiesen sido el germen de la crisis registrada entre el 2020 y el 2022. Los pronósticos de inflación. ¿Y usted cómo lo sabe? O sea, lo de la guerra de Ucrania con Rusia, eso es independiente de que haya habido el COVID o no haya habido el COVID. Entonces, si no hubo COVID, ¿no hubiera habido guerra? No. No lo sabemos tampoco. Entonces no podríamos decir la B. O sea, no hubo COVID, entonces tampoco hubieran habido crisis en el 2020 y el 2022. O sea, la crisis ahora es la guerra de Rusia y eso no tiene nada que ver con la pandemia. Eso podría haber ocurrido antes, después, durante, ¿no? Entonces, eso no tiene asidero. La E, ¿qué dice? La crisis producto de la inflación, el alza de las tasas de interés y la guerra Rusia-Ucrania hubiese ocurrido por encima de los 4.796 puntos. Esto sí es importante, ¿sabe por qué? Porque acá lo que tenía que hacer era sacar la cuenta. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que cayó, miren, acá, ¿ven? Lo que cayó acá dice, ¿no? Con el COVID se desplomó el 30%. Si no se hubiera desplomado eso lo hubiéramos nosotros podido subir a porque si no hubiera ocurrido, entonces esto que cayó acá, podríamos aumentarle el crecimiento acá arriba, porque hubiera sido un poco más sostenido. Claro, con altibajos, pero de alguna manera una subida sostenida. Acá había que interpretar los gráficos. Por lo tanto, la caída por la guerra de Rusia-Ucrania hubiera caído desde más alto. Póngase así, mira, vamos a verlo de una manera más sencilla, porque esto de los gráficos todo el mundo lo trauma. Mira, digamos que usted está subiendo escaleras, ¿ya? Sube 10 escalones, baja 2, se queda parado un rato en los escalones, en ese nivel, de repente sube de porrazo 10 escalones, por ahí baja 2, ¿no? Y así. Acá, vamos a ver, si usted iba muy bien y había subido ya 100 escalones, pero vino el COVID, vamos a decirlo así, y bajó 30 escalones, o sea, ya no estaba en 100, estaba en 70, ¿ve? Entonces, para volver a subir, tuvo que subir otra vez los 30 escalones para llegar a 100, y luego seguir subiendo 120, 150, 200. Y luego vino la guerra con Ucrania, y usted bajó otros 30 escalones. Entonces ya no está en el 200, está en el 170, ¿se da cuenta? Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido el COVID? Para que lo entienda bien. O sea, no hubiera bajado 30 escalones. O sea, si estaba en 100, subía a 130. Por lo tanto, cuando usted llegaba a 200 con COVID, sin COVID llegaba a 230. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando bajaba, ya no bajaba al 170, bajaba al 200 nomás, porque había subido más alto. Y obviamente su caída va a ser un piso también alto, ¿no? Ya no tan bajo. Me entiendo, ¿no? Un poco trato de hacerlo entender con palabras sencillas, porque por eso que los que estudian economía se trauman, porque tienen que estudiar todo esto, ¿no? Entonces quiere decir que si no hubiera habido el COVID, por supuesto se hubiera crecido un poco más, con altas y bajas, pero se hubiera crecido, y obviamente la caída hubiera sido también más abrupta, porque mientras más alto subes, más feo caes. Esa es la lógica, ¿ves? Ya, sí, espero que se haya dejado de entender, porque tampoco es que las ciencias económicas sean muy fuertes, no es una persona de letras y de ciencias sociales. Es que la economía es una ciencia social, ¿no? Pero tiene mucha matemática y eso es lo que nos marea. Entonces, en este caso, José tenía razón, ya por que lo razonó así, lo felicito muy bien. Pasemos entonces al otro texto que vamos a desarrollar hoy. A ver, dice Daniel, tiene una preocupación, que la C le preocupa. ¿Qué dice la C? Dice,
los sistemas económicos de todos los países del mundo no se hubiesen desplomado tan abruptamente hasta los 2.237 puntos. Los sistemas económicos de todos los países del mundo. Vamos a ver. ¿Qué dice este índice? Las crisis económicas mundiales. Estatista, muy bien. A ver, quiere decir que son crisis económicas mundiales. Sí está tomando en cuenta todo el mundo. Pero, veamos. ¿Por qué esta no podría ser la respuesta? Dice, los sistemas económicos de todos los países del mundo no se hubiesen desplomado tan abruptamente hasta si no hubiera habido el COVID. Pero hay una cosa acá, miren, para empezar, aquí se está hablando de las crisis globales, ¿no? Crisis económicas mundiales. No se está hablando, una cosa es que yo te diga los problemas principales que tiene el mundo, a que yo te diga todos los problemas del mundo, es mucho más grande, se da cuenta, ¿no? Para empezar hay un universo más grande. En segundo lugar, los sistemas económicos de todos los países del mundo, esto es bastante general, dice, no se hubiesen desplomado tan abruptamente hasta los 2.237 puntos. Pero hay una cosa, ¿y eso cómo usted puede saberlo? Esto nosotros no podríamos saberlo. O sea, podríamos decir que sin el COVID, ¿no? Los sistemas económicos del mundo no se hubieran desplomado, ya, abruptamente, ya, puede ser, pero saber una cifra exacta, pero de repente no fue COVID, pero recuerden, por ejemplo, que en América Latina tenemos el problema del dengue, ¿no? Y eso también tiene que ver con estos asuntos. O, por ejemplo, vienen las sequías. Entonces, no podríamos decir nosotros, así de manera tajante, que no se hubiesen desplomado. ¿Mm? No se hubiesen desplomado. O sea, es decir, de que todo hubiera marchado perfecto. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Eh? Ahora hay una cosa. Por eso es que hay que tener cuidado con los que son categóricos, que no te dejan lugar a otra cosa. Porque estoy diciendo que no se hubiesen desplomado, yo sé que a todos les hubiera ido bien. ¿Mm? ¿Ve? Entonces, ahí hay un problema, que eso no se puede determinar, es muy vago, ¿eh? No se puede saber con certeza. Entonces busco lo que sí sería más preciso. ¿Cómo es que se dice? Pero bueno, pero podría ser. Entonces, ¿cómo lo descartamos? Con otra que vaya más de acuerdo con lo que dice el texto, las palabras claves. Esa es la otra alternativa que uno puede trabajar. Dice, acá la E, por ejemplo, dice, la crisis producto de la inflación. Ya, en el texto se habla de inflación, sí, porque obviamente por eso se infló el costo de las hipotecas, por eso fue una de las causas de una de estas caídas. El alza de las tasas de interés, claro, se refiere a que le subieron el interés de las hipotecas, o sea, les costaba más caro comprarse una propiedad. Y la guerra de Rusia y Ucrania hubiesen ocurrido por encima de los 4.000. Sí, ¿por qué? Porque al menos siguiendo la línea de lo que dice el texto, sí tenemos una certeza. Pues usted está buscando certezas que sean contrastables con los datos que le dé el texto. La certeza que tenemos es que sí, la caída hubiera sido de esta cantidad, porque si no hubiera habido el COVID, porque el texto dice cuántos puntos bajó, al no haber ese el COVID, entonces esos puntos no se hubieran perdido. O sea, si usted no se hubiera tropezado, no se hubiera caído. ¿Ve? Al menos esos puntos sí los tendríamos sido así. Salvo que hubiera pasado alguna otra cosa, pero estamos siguiendo la línea del gráfico. Entonces, de acuerdo al gráfico, ¿no? Sí podríamos decir que al haber crecido eso, que no se hubiera caído por el COVID, entonces la caída después habría que sumarle esos puntos que ahí se habían, que no se hubieran perdido. Es una suma, es una simple operación matemática, pero recuerde que esta alternativa, ¿por qué es la más certera? Porque si nos estamos proyectando, extrapolando a partir de un dato concreto, el gráfico. No como la C, por ejemplo, ¿no? Que ahí estamos haciendo una suposición, pero no en base a nada. No es algo fijo, es en el aire. Es una suposición, es posible, pero vaga. ¿Ve? Es más vaga. En cambio, usted tiene argumentos con que defender la E. Digo, sí, yo acá no estoy suponiendo porque puede ser o puede ser o no puede ser. Estoy suponiendo en base a esto, ¿ve? El gráfico. Porque esta caída, si no hubiera ocurrido, la sumo acá, porque no hubiera habido tropiezo. Lo que poníamos el ejemplo de descender los escalones, ¿ve? Así son las ciencias económicas. ¿Mm? Sí, sí, chicos, es así. Y justamente por estos detalles es que se hacen este tipo de preguntas, porque saben que uno se va a marear. Por eso yo les recomiendo una cosa, muchachos. Esto nos pasa a todos y nos frustra, ¿no? Porque si uno no lo termina de entender, dice, ay, no, pues así no se vale, esto parece una adivinanza.
No es adivinanza. El asunto es que cuando usted se enfrenta a un texto, sobre todo estos que tienen estadísticas y que cuando yo era estudiante como usted era mi pesadilla, es que usted tiene que ser objetivo. Mire, y por eso es que se busca ese tipo de textos, porque el alumno, acá usted no puede ser vago. Por ejemplo, usted lee una novela, ve una noticia y usted supone, ay, si no se hubiera muerto ese personaje, y si ese personaje hubiera actuado de otra manera, claro, le da lugar a la imaginación. Por desgracia, en este tipo de las ciencias económicas, por ejemplo, ahí yo tengo, hasta para imaginar tengo un límite. Y hasta para imaginar tengo que tener una base sobre la cual imaginar. Porque yo no me puedo proyectar como si fuera un literato creando personajes, ¿ves? Y no es que la literatura esté mal, sino que es otra rama. A mí me interesa el arte y yo puedo pintar, ¿no? Yo hago cuadros de acuarelas y invento nuevas técnicas y me explayo. Pero si tuviera que hacer un cuadro económico, estadístico, no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Que el alumno tenga esa capacidad de ser objetivo, es decir, ceñirse al texto. Le están preguntando sobre el texto, no lo que usted piensa, supone, lo que usted cree, no. Tiene que ser equilibrado y pegarse a lo que dice el texto. Esa es la recomendación, ¿no? A ver, por hoy día finalmente vamos a trabajar el texto. No te preocupes, por otra clase avanzamos más rápido porque ahorita estamos aprovechando para hacer estas aclaraciones. Que si bien es cierto, es importante que lo practique con los textos, es importante que estos hilos sueltos de los tops, los secretitos, los tips, usted los pueda dominar para que no se equivoque en los exámenes y también en su vida universitaria. Texto 3. Acá tenemos, a ver, un texto mixto también. Aquí analice porque hay varios datos escondidos. ¿Ya? Hay mucho que inferir. A ver, 10 minutos. Son 9:35, volvemos a las 9:45. A ver, trabaja el texto 3.
Bien, chicos, a ver, vamos a trabajar este texto. Sé que no hay mucho tiempo, pero vamos al menos a resumirlo. Y la otra clase avanzamos más rápido, porque ya hoy hemos definido varios criterios. Veamos. Dice, hasta 1968, ya, o sea, quiere decir que ese año hubo un quiebre, un cambio, así que vamos a contar. Dice, el criterio médico esencial para diagnosticar la muerte era la comprobación del cese definitivo de la actividad cardíaca. Eso sí, eso importa, todo vamos a subrayar. Ese año, un comité de la Escuela Médica de Harvard definió nuevos criterios para establecer el fallecimiento de las personas, para establecer el fallecimiento de la persona, coma debería haber ahí, ¿no? Ajá. Basados, ahora sí, en el cese irreversible de las funciones encefálicas. ¿Ya? La llamada muerte encefálica o muerte cerebral. O sea, eso cambió. Ese es el punto de quiebre. Muy bien. Estos criterios implican que pacientes conectados a un respirador artificial, tratados en una unidad de cuidados intensivos con actividad cardíaca, pero no cerebral, pueden ser declarados muertos a pesar de que su corazón siga latiendo. ¿Ya? Eso también lo apuntamos. O sea, el primer párrafo tiene bastante información. Número 2 dice, el diagnóstico de muerte encefálica exige demostrar la ausencia definitiva de signos discernibles de actividad en el tronco del encéfalo y en el cerebro, encéfalo en su conjunto. Para ello es imprescindible constatar, mediante una exploración clínica, que ha cesado completa e irreversiblemente toda actividad neurológica en la base intracraneal, incluyendo la respiración espontánea, o sea, por sí misma. También debe comprobarse el cese de la actividad eléctrica del cerebro con un electroencefalograma o del flujo sanguíneo cerebral con arteriografía cerebral, sonografía Doppler transcranial o pruebas equivalentes. O sea, el diagnóstico de muerte encefálica, ¿no? Exige demostrar la ausencia, ¿no? De signos discernibles de actividad. O sea, vamos a pasar eso en general, porque claro, no te pueden declarar, ya no está, tiene muerte cerebral si no se ha hecho todas las pruebas, lo que está diciendo, y que tener mucho cuidado. En la muerte cerebral existe una pérdida irreversible de la conciencia y de todas las funciones encefálicas, o sea, de que ya no vas a volver a ser el mismo de antes. Pero en el estado de coma o en el estado vegetativo permanente, aunque hay un grave deterioro de las funciones cerebrales, especialmente de la conciencia, aún se mantiene actividad propia del cerebro o del tronco del encéfalo. Por eso es diferente, ¿no? En el estado de coma, ¿no? Aún no se mantiene actividad propia, aunque no es la óptima, ¿no? En muchos casos, el paciente en estado de coma puede recuperar la conciencia y el resto de funciones cerebrales. Esta es la diferencia. Es importante que alguien que está en coma no le digan, tiene muerte cerebral. No. Por el contrario, el estado vegetativo, o sea, cuando ya permanente, o sea, tienes muerte cerebral, actualmente tiende a denominarse como síndrome de vigilia sin respuesta, exige una pérdida irreversible del contenido de la conciencia. Los pacientes en coma o en estado vegetativo no reúnen criterios de muerte cerebral. Y acá les ponen una comparación, ¿no? Una resonancia magnética. Dice, a la derecha, una persona en estado vegetativo. A la izquierda, una persona con muerte cerebral. O sea, esta persona puede recuperarse. Esta ya no, ya fue. Dice, los criterios para establecer la muerte cerebral son de índole clínico, ¿no? Claro, porque es lo que la medicina establece, pero también antropológica. El cerebro humano es el soporte biológico de las características propias y exclusivas de las personas. La racionalidad, la conciencia de sí mismo y del otro, expresada en forma de intersubjetividad por el diálogo, y la conducta moral, o sea, no únicamente una persona presenta comportamiento con características morales. Esto no quiere decir de que no solamente es el cese de la actividad cerebral, de que ya no funciona, que también ya dejas de existir como persona, porque no tienes racionalidad, no tienes capacidad de diálogo, no tienes conciencia de ti mismo, por lo tanto es una muerte total. No solo es un criterio médico, también antropológico, que quiere decir en cómo nos concebimos como seres humanos. ¿Qué cosa es un ser humano? Entonces el debate es amplio. Acá lo he sacado de dos textos, ¿no? Y vamos a resolver que sea la 1, porque ya tiene que ir a su intermedio. Dice, principalmente el texto gira en torno a ver, Yanela,
Y Milagros proponen que la alternativa es la B de burro. A ver, dice, al cese irreversible de las funciones encefálicas entendida desde 1968 en adelante como una nueva forma de diagnosticar la muerte. Perfecto, redondo, la que más ofrece, ¿no? En general de las demás alternativas. Muy bien. Hasta ahí entonces, ¿no? Ya sé que tienen sus otras respuestas. Con esto empezamos la clase siguiente del viernes, que nos toca, según lo que estoy viendo, el viernes a las 11 de la mañana hasta las 11:55 tenemos la hora complementaria para trabajar otros temas. Les recomiendo que pueden irnos revisando, ¿no? Pueden ir teniendo sus propuestas para poder avanzar mucho más rápido en la clase siguiente. Y chicos, nos vemos el viernes. ¿Quieren las claves de este texto? Ya, bueno, ya, les dejo las claves de texto. Los demás pueden ir ya a su intermedio, solo las voy a escribir las de este texto para los que están interesados, ¿ya?